Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas. Les damos la bienvenida nuevamente a la clase número 31. Ya llegamos a la clase número 31. Ya estamos por terminar el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a continuar en el 27. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, así que ya estamos cerca del final. Tal vez unas 2 o 3 clases más y vamos a terminar el Evangelio de Mateo y vamos a ver el propósito por el cual este Evangelio fue escrito. Ya estuvimos mencionando que fue escrito precisamente para que los judíos que estaban esperando un Mesías, o que estaban esperando al ungido, eso quiere decir Mesías, al ungido, a la persona ungida y escogida por Dios, para que viniera a liberar al pueblo de Israel y a salvarlo, pues este evangelio da constancia de que nuestro Señor Jesucristo es ese Mesías, aunque ellos no pudieron entender el plan de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo no venía a ser un Mesías político, un Mesías que llevara al pueblo a una guerra armada, física, literal, contra los romanos, sino él traía otro tipo de guerra, otro tipo de lucha, que era la lucha contra el pecado, contra la maldad y contra la muerte, a las cuales él venció, ¿verdad? Y gracias a su triunfo, gracias a ese logro de él, pues nosotros somos liberados de la condenación, somos liberados de la condenación del pecado. Aunque seguimos siendo pecadores en nuestra carne, en nuestra humanidad, pero ya somos libres de la condenación porque la paga del pecado ya fue pagada, ya fue cancelada. Y también al ser pagada podemos ver que lo que nos espera es la vida eterna a través de la resurrección. Entonces vamos a ver el drama de lo que está pasando acá. Y vamos a empezar hoy con el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 69. Aquí el Sanedrín, o los líderes religiosos, el grupo de líderes religiosos de Israel en ese tiempo, se llamaba Sanedrín, ¿verdad? Ese era el consejo, lo que hoy sería aquí en el gobierno nuestro, la Cámara de Diputados y Senadores, ¿verdad? Nuestro lenguaje actual. Ese era un grupo de 70 líderes, de 70 personas que tomaba las decisiones, sobre todo en el pueblo de Israel, todo lo que era basado en la religión. Así que Jesucristo es condenado porque es acusado de blasfemia al él atreverse, según ellos, a decir que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces vemos de que Jesús se lo empiezan a golpear, lo empiezan a insultar, lo escupen como señal de repudio por lo que él dijo. Y entonces ahí es donde terminamos la semana pasada. Vamos a leer ahora del versículo 69 al 75, donde vamos a ver cómo Pedro niega a Jesús 3 veces y se cumple tal como Jesús lo había dicho. Esa misma noche en la cena, unas horas antes, Jesús le había dicho a Pedro y a los discípulos que iban a ser zarandeados por el enemigo, ¿verdad? Y que ellos iban a negar a Jesús, que lo iban a abandonar y que ellos se iban a dejarlo solo, se iban a dispersar. Entonces a Pedro personalmente le dijo que él lo iba a negar 3 veces, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora, que cómo se cumple lo que Jesús dijo al pie de la letra. Versículo 69 dice, mientras tanto, o sea, mientras tenían atrapado a Jesús ahí en el lugar donde se juntaron, en la casa del sumo sacerdote, para juzgar a Jesús, los líderes religiosos, ya que lo condenaron, dice, mientras tanto, el verso 69, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, dice. Tal vez había una terraza ahí o qué sé yo, algo donde era un espacio abierto. Y dice, y una criada se le acercó.
se le acercó a Pedro. Y ella dijo, tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Versículo 70, pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Estamos leyendo la versión nueva internacional. Tal vez usted tenga otra versión, pero tal vez lo dice con otras palabras, pero es prácticamente esta es la primera negación. Entonces, en el versículo 71, luego dice, salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret, como involucrándolo, ¿verdad? Como que era uno del grupo de Jesús. Versículo 72, él lo volvió a negar, jurándoles, dice, a ese hombre ni lo conozco, dijo. Vemos que aquí ya se cumple la segunda negación. Y verso 73, poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se nota por tu acento, o sea, por el modo que él hablaba, que él era de Galilea y estaban en Jerusalén, que era el sur. Los de Galilea eran los norteños, ¿verdad? Y los en Jerusalén eran los del sur, los sureños, ¿verdad? Y como en todo país, ¿verdad? Cada región tiene su acento, ¿verdad? Tiene su modo de hablar. Entonces ellos dijeron, no, tú eres del norte, le dijeron, tú eres norteño, tú eres ahí, se te nota por tu acento al hablar. Versículo 74, y comenzó a echar maldiciones, dice. Y les juró, dice, a ese hombre ni lo conozco, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Pedro empezó a hablar de cierta manera, dice que echó hasta maldiciones, ¿verdad? No dice exactamente qué dijo, ¿verdad? Pero nos suponemos que él, pues no se mostró como un hombre nada religioso, ¿verdad? Dice que empezó a echar maldiciones, ¿verdad? Y luego juró. Y fíjese, hermano, que jurar es algo serio, ¿verdad? Es algo serio. En la cultura nuestra a veces no lo vemos tan grave, ¿verdad? Sobre todo los latinos que somos dados a mentir mucho, ¿verdad? A no tomar muy en serio lo que decimos. Pero en muchas culturas jurar era algo grave, ¿verdad? Era algo grave. Se tomaba con mucha seriedad. Entonces, por eso dice que él juró, ¿verdad? Como diciendo, le estoy diciendo la verdad, por eso juró. Pero sabemos de que él estaba mintiendo, ¿verdad? Pedro estaba mintiendo porque conocía perfectamente a Jesús y Jesús lo conocía a él y era del grupo de Jesús. Dice, a ese hombre ni lo conozco, les juró. En ese instante, dice, cantó un gallo, dando a entender que ya estaba próximo a amanecer. Que a ver que los gallos cantan en la madrugada, ya cuando está llegando el amanecer. Entonces dice que cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y así sucedió. Dando a entendernos esto, hermanos, de que Jesús conoce lo que está pasando en nuestra vida. Primero, lo que lo ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Cómo ve eso usted? Eso reafirma la capacidad divina de Jesús, ¿verdad? De que él sabía todo lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Yo les hago una pregunta. ¿Sabrá Jesús lo que vamos a hacer mañana? ¿Sabrá Jesús lo que va a pasar mañana, la próxima semana con nosotros? Jesús, estamos viendo que él está en control de todo y él sabe todo, ¿verdad? Así que con Jesús no podemos jugar, ¿verdad? No podemos hacernos a la que yo no sabía o no me di cuenta o no podemos engañarlo, ¿verdad? Es
es lo que estamos viendo acá, que Pedro le juró a Jesús que no le iba a engañar y Jesús le dijo, no, tú me vas a engañarle, tú me vas a negarle. Y no solamente una vez, 3 veces. Y esto va a pasar antes de que amanezca, antes de que cante el gallo, le dice. Entonces Pedro, cuando pasó esto, se dio cuenta de que Jesús tenía toda la razón. Y dice, y saliendo de ahí, Pedro, su conciencia no pudo ignorar lo que estaba pasando y se sintió mal porque le había fallado a Jesús, había fallado a su juramento de lealtad. Y dice que saliendo de ahí lloró amargamente. Se sintió un traidor, se sintió una persona fracasada, se sintió sin la capacidad, se sintió un cobarde, en otras palabras, sin la capacidad de poder enfrentar la acusación. Tuvo miedo de que él también lo involucraran y lo mataran y le hicieran lo mismo que a Jesús. Y la reflexión de esto, hermanos, es de que Jesús conoce nuestra humanidad. Y Jesús sabe cuánto podemos llevar, cuánto podemos soportar, ¿verdad? A veces Pedro se las quiso dar de valiente, pero Jesús le dijo, no, Pedro, le dice, no vas a poder, mejor no digas lo que no puedes cumplir, ¿verdad? Entonces podemos ver, en esto podemos aprender esa lección, ¿verdad? De que a veces van a haber situaciones donde no vamos a poder cumplir, no vamos a poder tener el valor o no vamos a tener lo suficientemente fuertes como para poder superar la adversidad. Y en este momento Pedro no pudo superar la adversidad. Entonces él se acobardó y lloró. Lloró porque se sintió mal, ¿verdad? Se sintió que había fallado. Le había fallado al Señor. Y que él ahí no podía hacer nada para defenderlo ni para... Le entró el temor total en ese momento. Entonces vemos lo que pasa con Pedro, de que él no pudo cumplir su juramento, no pudo cumplir la promesa que le hizo al Señor. Y esto nos da una lección a nosotros también, ¿verdad? De que nosotros debemos ser ecuánimes, debemos portarnos de una manera, no prometer algo, no actuar por emoción más que todo, sino ser conscientes de lo que está pasando y no prometer cosas que no podemos cumplir, ¿verdad? Aunque Jesús conoce nuestra condición y Él sabe cuánto podemos soportar, ¿verdad? Pero ahí está la lección, ahí quedó para la historia, ¿verdad? Ahí quedó para la historia y que nosotros podamos aprender algo de ahí. Vamos a pasar al capítulo 27. Quedan 2 capítulos para terminar, Mateo 27 y 28. Y ahí ahorita vamos a pasar a otro personaje. Ya no es Pedro, ahora es Judas, ¿verdad? El capítulo 27 del versículo 1 al versículo 10 habla de Judas. Dice, muy de mañana, o sea que en esa misma mañana después que cantó el gallo, yo imagino, tal vez 1 hora después o 2 horas después, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Pilato es el gobernador romano, ¿verdad? Acuérdense que aquí los líderes religiosos atendían los asuntos religiosos. Los asuntos políticos los atendía el gobernador, que era romano, porque los romanos tenían controlado varios países y Israel era uno de esos países, ¿verdad? Que los romanos tenían bajo su control, su dominio, y les cobraban impuestos, ¿verdad? Les sacaban el dinero. Así que estos líderes religiosos, como ellos no podían condenar a muerte a alguien
bueno, lo podían condenar, pero no lo podían ejecutar, a menos que el gobernador les autorizara. O sea que ellos no tenían la autoridad de matar a alguien, aunque fuera condenado a muerte. Tenían que recibir la autorización del gobernador. Y el gobernador tenía que evaluar si esto era digno de muerte también, ¿verdad? Que no tenía que hacer justicia a él, ver que todo se haga correctamente. Entonces dice el versículo 3, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. Fíjese, sintió remordimiento. ¿Alguna vez usted ha sentido remordimiento de algo que hizo? Bueno, él sintió que él había, como dicen los mexicanos, que la había regado bien gacho. Así dicen los mexicanos, ¿no? O sea que la había hecho una cosa muy fea. Entonces dice que sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. O sea, en otras palabras, Judas reconoce su error y quiere dar marcha atrás a su traición. Como diciendo, ¿saben qué? Siempre no. Siempre no, como diciendo, quiero devolver las monedas y quiero que Jesús lo suelten, ¿verdad? O algo así. Él reconoce su error, su falla, reconoce que había hecho algo muy equivocado y él va y trata de dar marcha atrás a lo que había pasado. Entonces vemos de que él en el versículo 4 dice, he pecado, dice. O sea que Judas reconoce que él pecó, que hizo algo totalmente injusto. Les dijo, porque he entregado sangre inocente. O sea que él se sentía que lo que había hecho era algo injusto totalmente, ya que Jesús no había hecho nada malo, no tenía por qué actuar de esa manera, simplemente lo había hecho por el dinero, pero se dio cuenta de que había hecho algo muy mal. Pero veamos la respuesta de los líderes religiosos. Cuando él le dijo que había pecado y que había entregado sangre inocente, lo que respondieron ellos fue, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Le dijeron. Que tú hayas pecado y que tú hayas hecho algo que ahorita ya te estás lamentando. A mí eso no nos interesa, le dijeron, no nos importa. Allá tú, le dijeron. Allá tú con tu conciencia, le dijeron. Fíjese que estos sacerdotes también tenían una conciencia tremenda. Ahorita vamos a ver, todo lo que estaban haciendo era injusto, pero ellos al menos Judas se dio cuenta de su pecado, pero ellos seguían en lo mismo, ¿verdad? Versículo 5. Como no le quisieron recibir la bolsa de monedas, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario, dice. Fíjese dónde estaban. Estaban en el templo. Fíjese. Ahí estaban ellos en el templo y ahí habían hecho todos sus planes, habían toda la conspiración. Ahí en el templo, ¿verdad? En el santuario. Dice, y salió de ahí. O sea que con esto demostró Judas de que estaba no quiero usar la palabra arrepentido, sino porque la palabra arrepentido quiere decir cuando una persona cambia de actitud, ¿verdad? Entonces tenía remordimiento y sentía pesar en su corazón, ¿verdad? Pero él nunca buscó pedirle perdón a Jesús, ¿verdad? Simplemente él se sentía muy mal. Y dice, y arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue, dice, y se ahorcó. O sea que quizás consiguió una cuerda o algo y se sentía tan desgraciado, ¿verdad? Por lo que había hecho, que se suicidó. Dice que se ahorcó, porque
él no buscó ir a pedirle perdón a Jesús o algo así, ¿verdad? Ni tampoco él tal vez pensaba que Jesús, aunque él había dicho que Jesús había dicho que él iba a resucitar, Judas nunca se imaginó tal vez que iba a ser verdad, que Jesús iba a resucitar. O sea, le agarró la desesperación, la frustración y terminó ahorcándose, suicidándose. Y ahí terminó la vida de él, ¿verdad? De Judas. Versículo 6. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, porque me imagino que al arrojarlas él, pues se esparcieron las monedas por el suelo del santuario, imagínense. Al menos ahí donde podían entrar los sacerdotes, porque el templo tenía varias áreas. Tenía el área donde estaban los extranjeros, los gentiles y las mujeres. Luego tenía otra área donde estaban los hombres. Y luego tenían el área donde estaban los sacerdotes. Y la última área es el lugar santísimo donde supuestamente estaba la presencia de Dios. Bueno, sí estaba la presencia de Dios. Y el sacerdote nada más entraba una vez al año. Ahí estaba el arca y todo lo demás. Entonces dice que en el santuario, o sea, en la parte donde los sacerdotes podían estar o siempre estaban. Y dice que salió y se ahorcó. Entonces el verso 6 dice, los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar este dinero al tesoro, dice, porque es precio de sangre, dice, dando a entender que era precio de un crimen. Eso quiere decir precio de sangre, ¿verdad? Y fíjese que ahorita sí se están acordando de la ley, ¿verdad? Como diciendo, este dinero no debe estar ahí porque la ley dice que cuando es dinero mal habido, dinero de un delito, pues Dios no lo va a no lo recibe. Pero ellos, fíjense, del mismo tesoro habían sacado el dinero para pagarle a Judas, ¿verdad? O sea que ellos violaban la ley a cada momento. Violaban la ley, pero en este momento se acordaron de que había una ley. Pero también en la ley decía que no deberían aceptar sobornos, ni deberían hacer falso testimonio, ni deberían juzgar injustamente. Y todo eso lo pasaron por alto. Pero cuando regresaron el dinero, como que no quisieron violar un mandamiento más de la ley, como si fueran muy apegados a la ley, pero en realidad eran bien corruptos, ¿verdad? Eran bien corruptos. Así que, aunque la Biblia no lo dice, pero me imagino que ese dinero con que le pagaron a Judas, pues de ahí, ¿dónde lo habrán sacado? De ahí mismo, ¿verdad? Entonces, era el mismo dinero. Fíjense. Y aquí se las dan de que son muy apegados a la ley. Y dice, luego dice el versículo 7, así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros, ¿verdad? O sea que ellos dijeron, bueno, esto no pasó esa noche, ¿verdad? Mateo lo escribe porque después que crucificaron a Jesús y resucitó, pues todavía pasó un tiempo, ¿verdad? Y seguramente Mateo se dio cuenta de que se había comprado un terreno, ¿verdad? Y él lo incluye en su evangelio para que sepan qué pasó con ese dinero, ¿verdad? Dice que compraron un terreno para enterrar o sepultar a los extranjeros. Entonces, como que eran muy piadosos, ¿verdad? Como que eran muy piadosos. Así que, pero como Jesús decía, eran nada más aparentaban ser piadosos, pero en la realidad no lo eran. Eran gente corrupta, corrompida, ¿verdad? Que hacía sus malos manejos ahí con las cosas del templo y un montón de cosas. Pero Mateo pone esto, ¿verdad? Versículo 8, por eso se ha llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Cuando Mateo escribe su evangelio, se cree que lo escribe
alrededor del año 70. Ya habían pasado del 30 al 70, 40 años, y todavía ese terreno se le llamaba campo de sangre, fíjense. Campo de sangre, porque fue usado ese dinero ese dinero llegó al tesoro del templo por medio de un crimen, ¿verdad? De un acto de maldad. Así que ahí estaba la evidencia, ¿verdad? El campo era evidencia de lo que habían hecho estos hombres con el dinero que le pagaron a Judas y que luego Judas lo regresó. Versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Bueno, aunque aquí se cita Jeremías, también Zacarías menciona lo que valía o lo que se pagaba por un esclavo, ¿verdad? Entonces dice, tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y dice, y con ellas compraron el campo del alfarero como ordenó el Señor. En el libro de Éxodo, hermanos, en el libro de Éxodo se dice que cuando algún buey o algún toro, ¿verdad? Algún toro corneaba a alguien y lo mataba, a un siervo, a un esclavo, el dueño del esclavo necesitaba que le repusieran lo que costaba el esclavo que le había matado el toro. Y el precio que se había fijado son 30 ciclos de plata, ¿verdad? Eso estaba en la ley. Entonces, fíjense lo que costaba un esclavo, hermanos. O sea que al dueño del esclavo le tenían que pagar por la muerte de su esclavo 30 piezas de plata. Esa como la compensación de lo que costaba un ser humano, imagínense. Pero un ser humano que es esclavo. Y a Jesús lo vendieron con el precio de un esclavo. O sea que imagínense lo que le ofrecieron a Judas. Lo que le ofrecieron a Judas es ni siquiera lo que valía una vida, ¿verdad? De un ser libre. A Jesús lo vendieron como que iban a vender a un esclavo. Eso es el precio, ¿verdad? Entonces, eso está aquí para uno que no es judío, pues no entiende mucho qué quiere decir eso de las 30 piezas de plata. 30 piezas de plata es el precio de un esclavo que se moría, si alguien lo mataba, ¿verdad? Así que el dueño del esclavo recibía 30 piezas de plata, ¿verdad? Entonces, aquí los líderes religiosos le pagaron a Judas como que Judas tenía un esclavo, ¿ves? Y ese esclavo era Jesús. ¿Ves? O sea que así manejaron la situación, ¿verdad? Como que Judas les vendió un esclavo. Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? De que cómo estaban tratando a Jesús, la dignidad de Jesús. Ni siquiera lo trataron como si fuera un ser libre, ¿verdad? Lo vendieron de una manera despreciable, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Tal vez ustedes se acuerdan que a José, sus hermanos, los hijos de Jacob, vendieron a José como esclavo porque le tenían envidia, ¿verdad? Le tenían envidia, lo vendieron, y los hermanos de José lo vendieron por 20 piezas de plata a su hermano, ¿verdad? Lo dieron así como en oferta, ¿verdad? Para que se lo lleven ya, ¿verdad? Entonces, por José dieron 20 piezas de plata y por Jesús dieron 30, ¿verdad? Claro que ya habían pasado muchos años. Entonces, pero el asunto es ¿verdad? De que el precio de un esclavo era algo barato, algo que es como que usted lo quieran vender por un mes de salario. Imagínense. Eso es ridículo, ¿verdad? Pero así funcionaba el mundo en aquel entonces, así funcionaban las cosas.
Pero todo esto está aquí para que veamos cómo trataron a Jesús, ¿verdad? Cómo lo trataron. Entonces, ahí dice que pasó todo eso. Vamos a ver ahora Mateo 27, del 11 al 26. Vemos que Judas se lamenta de lo que había hecho, regresa el dinero, no se lo reciben. El caso que él los avienta, va y se ahorca, en fin. Versículo 11. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador. O sea que llevaron a Jesús ante Pilato. Y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Bueno, aquí Mateo abrevia, ¿verdad? Está abreviando los acontecimientos. Porque a Pilato no le dijeron que Jesús estaba acusado de blasfemia por algo religioso, porque para los romanos no le interesaba nada que fuera religioso. Le pusieron a Jesús que él era un supuesto líder que se estaba proclamando rey. Y todo aquel que se proclamaba rey en cualquier nación que no fuera Roma, pues estaba en contra del emperador que estaba en Roma, ¿verdad? Era como un rebelde, como alguien que se estaba oponiendo al gobierno romano. Entonces lo tenían que juzgar y condenar por ser un sublevado o un rebelde contra el gobierno establecido. Entonces, por eso, cuando llegaron con Pilato, aunque aquí Mateo no lo dice, lo que le pregunta a Pilato es que ya lo están acusando de eso. Los líderes religiosos sabían de que si decían que era por blasfemia, no les iban a hacer caso. Entonces ellos tuvieron que decir, vamos a ponerle algo político para que realmente lo juzguen políticamente. No por algo religioso, sino por algo político. Entonces por eso le dijeron, cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, de eso lo estaban acusando los mismos líderes religiosos, de que estaba haciendo pasar por un rey. Y Jesús le dice, tú lo dices, respondió Jesús. Yo no he dicho nada, tú lo estás diciendo. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. Él no dijo, sí, soy el rey de los judíos, o yo soy un líder político y no estoy de acuerdo con el emperador. Jesús se quedó callado totalmente. Pero Jesús, dice el 14, no respondió ni una sola acusación. Por lo tanto, el gobernador se llenó de asombro, como diciendo, pues si no está en contra del imperio romano, si estuviera en contra, estuviera hablando mal del imperio romano. Pero él no, está callado, ¿no? Esto de entender de que él no está en contra, o sea, está tranquilo, ¿verdad? No está haciendo nada. Dice el versículo 15, ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. En esa fiesta liberaban a un preso. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Y en otro evangelio se explica que Barrabás, ese sí era un guerrillero. Lo habían agarrado por ser guerrillero, por estar en contra del gobierno romano, ¿verdad? Ese sí tenía razón el gobernador de ejecutarlo. Pero dice que les había una costumbre de soltar a un preso en la fiesta, ¿verdad? Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, dice. O sea que Pilato sabía de que los líderes religiosos no querían a Jesús por cuestiones de religión. Le preguntó, ¿a quién quieren que yo le suelte o que yo libere? ¿A Barrabás, al guerrillero, o a Jesús, al que llaman Cristo, al que llaman Mesías, el ungido de Dios?
Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. O sea, la esposa de Pilato, la gobernadora. No te metas con ese justo, le dijo, refiriéndose a Jesús. Pues por causa de él, de Jesús, hoy he sufrido mucho en un sueño, dice. He tenido pesadillas, dice, de que si tú lo condenas va a ser una injusticia, en otras palabras. O sea que la mujer estaba angustiada porque ellos creían mucho que los sueños les decía algo, una realidad que iba a pasar. Así que dice, versículo 20, pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. O sea que no es que de la multitud haya salido, sino que ellos, los líderes religiosos, empezaron a decirle a la gente que a quién querían que soltaran. Entonces dice el versículo, persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás, al guerrillero, y ejecutar a Jesús. O sea que ya después que los líderes religiosos empezaron a incitar a la gente a que pidiera eso, dice el verso 21, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Preguntó el gobernador. A Barrabás. Dijo la gente, a Barrabás. Verso 22. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Dijo, al que llaman Cristo. Crucifícalo, respondieron todos. Dice. O sea que la multitud empezó a gritar, crucifícalo, ¿verdad? Entonces, y él preguntó, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? O sea, ¿por qué? O sea que Pilatos sabía de que Jesús no merecía morir, pero él le pregunta a la gente, ¿y qué crimen ha hecho? ¿Por qué quieren que lo crucifiquen? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Versículo 24, cuando Pilato vio que no conseguía nada, o sea que no los hacía cambiar de opinión, sino que más bien se estaba formando un tumulto o una revuelta. A él como gobernador no le convenía que el pueblo causara problemas, porque Pilato, según la historia, ya estaba advertido de que si el pueblo se volvía a tener otra revuelta o se alzaba el pueblo, habían disturbios, lo podían quitar de su puesto de gobernador, porque necesitaban personas que fueran más enérgicas, ¿verdad? Que no dejaran que el pueblo se subleve. Entonces, Pilato era así como no muy de firme de carácter, entonces el pueblo por eso más se alborotaba. Dice, entonces pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Es un símbolo de decir, yo no me quiero meter en estos asuntos, yo no quiero ser el que lo condene, ¿verdad? Como diciendo, yo no quiero manchar mis manos con esta situación. Soy inocente, dijo, de la sangre de este hombre. Dijo, allá ustedes. Bueno, aunque él se haya lavado las manos, él tenía el poder para decir sí o no, ¿verdad? Por eso se lo llevaron a él. Pero vemos de que él actuó de una manera políticamente convenenciera, lo que le convenía a él. ¿Qué le convenía a Pilato? Que en el pueblo no hubieran revueltas, que en el pueblo no hubiera alboroto político. Entonces, cuando él se vio amenazado, él sabía que su trabajo, que su puesto de gobernador estaba tambaleante ahí, porque si había una revuelta y los soldados y los guerrilleros se metían y empezaba el pleito ahí con los soldados, iban a haber muertes y él podía perder su puesto de gobernador. Así que él optó por la salida fácil, ¿verdad? Política. Y él dijo, bueno, ya ustedes, yo no me quiero meter en esos asuntos.
Ahí lo que ustedes quieran, ¿verdad? Lo que podemos ver, hermanos, de que la justicia a veces, pues no es justicia, ¿verdad? Jesús no merecía morir, no había hecho nada malo. Si nosotros vemos el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, él claramente dice, no encuentro nada digno de muerte en este hombre, ¿verdad? Claramente lo dice. Aunque aquí Mateo no lo dice, pero en el Evangelio de Juan sí lo dice. Entonces, si él no encontraba nada digno de muerte, lo debería de haber soltado. Y él le hubiese dicho, no encuentro nada digno de muerte, no se puede morir. Lo vamos a castigar, pero no se puede morir. Así que él no tuvo las agallas, no tuvo el valor de ejercer la autoridad que él tenía por pura conveniencia. Entonces él dijo, verso 25, que su sangre caiga sobre, perdón, él dijo, 24, soy inocente de la sangre de este hombre. Dijo, allá ustedes. Versículo 25, este es un versículo bien importante. Miren lo que dijo la multitud de los judíos. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, no te preocupes, le están diciendo a Pilatos. La responsabilidad no cae sobre ti, cae sobre nosotros. Al decir esto ellos están atribuyendo que ellos son los que están sentenciando a Jesús a muerte, ¿verdad? Al Hijo de Dios. Entonces ellos están tomando la responsabilidad cuando dice que su sangre, o sea, la sangre de Cristo, caiga sobre nosotros. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Y sobre nuestros hijos, dice. Fíjese la sentencia que ellos mismos están dando. Contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar. O sea, a que le dieran latigazos. Y lo entregó para que lo crucificaran. En otras palabras, aquellos líderes religiosos se salieron con la suya, ¿verdad? Con sus intenciones. Encontraron a un gobernador manejable, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, a un gobernador que no se quería meter en problemas. Entonces él dijo, ¿saben qué? Pues yo no me quiero meter en problemas de ustedes. Ahí ustedes hagan lo que crean que es lo que hay que hacer. Y los dejó, ¿verdad? Les dio la autoridad de que sí, que lo crucifiquen. Dijo, ustedes lo quieren crucificar, crucifíquenlo. Es asunto de ustedes, ¿verdad? Pero en realidad era asunto de ambos, ¿verdad? Porque él no ejerció esa autoridad. Él hizo una injusticia porque él sabía que Jesús era inocente. Tan culpable es él como gobernador al saber que iban a matar a un inocente, como el pueblo, ¿verdad? Que había condenado a Jesús por asuntos religiosos, cuando Jesús nunca mintió, ¿verdad? Él dijo lo que él era y luego lo comprobó con su resurrección. Bueno, entonces llegamos hasta aquí el capítulo 26. ¿Cómo ven ustedes, hermanos, a un gobierno que es convenenciero? ¿Cómo ven un gobierno que cuida sus intereses y que no hace justicia? ¿Cómo ven? Dice la hermana así, ¿verdad? Sí, lamentablemente, hermanos, en nuestros países, en todo el mundo, ¿verdad? Podríamos decirlo, hay injusticias, ¿verdad? Hay injusticias. ¿Y cuántas veces se condena o se abusa de la dignidad humana por mantener un puesto en el gobierno, por mantener un estatus, ¿verdad? Por mantener una condición política donde esa gente pues está en una posición de privilegio, ¿verdad? Y por lo que gana, por su posición económica, social, política. Entonces estamos viendo, hermanos, de que vivimos en un mundo corrompido hasta el día de hoy. Han pasado 2000 años y el mundo sigue igual, ¿verdad? Sigue siendo injusto, sigue habiendo injusticias, ¿verdad?
La corrupción. La corrupción, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Vemos de que no respetan ni a Dios, ¿verdad? Esa es la realidad del mundo en que vivimos, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Bueno, entonces, versículo 27, vamos a entrar a otra área. Vamos a entrar a esta parte donde los soldados se burlan de Jesús. Versículo 27 dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Grupo de soldados, ¿verdad? No sabemos cuánto sea la tropa, ¿verdad? Porque varía de ejército a ejército. Pero se cree que eran como unos 50 soldados por lo menos, ¿verdad? Los que iban a estar ahí controlando la situación. Dice, le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Escarlata quiere decir rojo, ¿verdad? Rojo. Y luego dice, trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. O sea, lo están disfrazando de un rey para burlarse de él. Porque acuérdense que él lo están acusando de ser rey. Aunque él nunca se presentó y dijo que él era rey, ni dijo nada que ofendiera políticamente al emperador, nada. Él se quedó callado y lo acusaron de eso, ¿verdad? Entonces, aquí lo están vistiendo como, lo están disfrazando como, de una manera ridícula, desde luego, ¿verdad? Lo están tratando de asemejarse a un rey del cual se van a burlar de él y luego lo van a golpear y lo van a crucificar. Dice, y en la mano derecha le pusieron una caña, ¿verdad? Como que era su cetro, ¿verdad? De autoridad. Dice, arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, salve. Salve es como nosotros dijéramos en nuestra cultura hispana, viva, como diciéndole, viva el rey, ¿verdad? Salve, rey de los judíos, dice. Entonces se están burlando de él, se están mofando como que es un rey fracasado, como que es un rey que no pudo lograr nada, un rey derrotado, ¿verdad? Se están burlando de él de esa manera. Y luego dice, después de burlarse, verso 30, y lo escupían, dice, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Bueno, aquí pues no, Mateo no narra muchos detalles que en otros evangelios se narra acerca de todo lo que le golpearon, ¿verdad? Y todo lo que le pasó. Simplemente pues dice que después se lo llevaron para crucificarlo. Y ya luego Mateo pasa al versículo donde ya está la escena de la crucifixión, donde ya está en el Calvario, ¿verdad? En el monte Calvario, que es en las afueras de la ciudad. Había una montaña donde se crucificaban a los bandidos, a los rebeldes, a los revolucionarios, en fin, a los que se sublevaban contra el gobierno, y luego los atrapaban y los mataban, ¿verdad? Y quedaban allá afuera colgados para que la gente viera lo que les iba a pasar a todos aquellos que se rebelaran contra el gobierno. Entonces dice el verso 32, Mateo 27, 32. Al salir, dice, cuando dice al salir, están diciendo de la ciudad de la muralla de la ciudad hacia donde estaba la montaña donde le iban a crucificar. Dice, al salir, encontraron a un hombre de Cirene. Es un pueblo, ¿verdad?
que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz, dando a entender que Jesús ya estaba demasiado golpeado, demasiado cansado, demasiado débil por tanto que había sido golpeado. Y dice que este hombre lo obligaron a llevar la cruz, dando a entender que Jesús ya no podía. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, porque ese lugar parecía una calavera. Tiene ese aspecto. Era como una montaña que estaba casi redonda y tenía la forma de una cabeza, del hueso de una cabeza. Entonces, por eso le llaman la calavera. Ahí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel. Se cree que este era un tipo de vinagre, de un vino así muy barato, ¿verdad? Muy barato, que se usaba para que la gente al tomarlo se emborrachara rápido y no sintiera el dolor. Era como anestesia, ¿verdad? Entonces dice que le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo, ¿verdad? En otras palabras, Jesús sí sabía que era eso, pero él no quiso estar como tipo de borracho drogado, ¿verdad? Como para que no sintiera tanto el dolor. Jesús prefirió sentir el dolor, ¿verdad? Sentirlo en carne viva, lo que le estaba pasando, ¿verdad? Entonces Jesús no rechazó el dolor, sino lo recibió, lo aceptó, tal como venía, ¿no? Por eso dice que se negó a beberlo. Verso 35, lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. O sea que la ropa de Jesús hicieron como un sorteo, ¿verdad? A ver quién se quedaba con la ropa. Y dice, verso 36, y se sentaron a vigilarlo. O sea que ya cuando lo crucificaron estaba ahí en la cruz. Aquí dice que estaban ahí sentados ellos viendo a ver a qué hora se moría o ver qué pasaba. Verso 37, encima de su cabeza, o sea, en la cruz, pusieron por escrito la causa de su condena. ¿Por qué murió? O sea que tenían que poner si era un rebelde o qué es lo que él era. ¿Cuál era por qué estaba muriendo en una cruz? La causa. Y ahí decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Bueno, si uno lee los otros evangelios, los líderes religiosos le dijeron a Pilato que no pusiera ese título porque él no era el rey de ellos, ¿verdad? Precisamente lo habían acusado de que él se estaba nombrando rey y ahora ellos decían, no, él no era rey de nosotros, ¿verdad? No le pongas ese título porque él no es nuestro rey. El rey, dice, de nosotros es el emperador romano. O sea que políticamente ellos también se acomodaban, ¿verdad? Se acomodaban para lo que les convenía. Y luego por eso decían, este es el rey de los judíos. Y dice que en los otros evangelios dice que se escribió en 3 idiomas, ¿verdad? En latín, en hebreo y en griego. Versículo 38. Con él, o sea, con Jesús, crucificaron a 2 bandidos o a 2 malhechores. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Cuando dice que meneaban la cabeza, es una forma de que a los reyes uno se inclinaba, ¿verdad? Se inclinaban como diciendo, tú eres el rey, y se inclinaban. Eso quiere decir meneaban la cabeza. Algo así, y blasfemaban contra él. O sea, lo hacían en forma de burla y blasfemaban quiere decir que lo insultaban, le decían malas palabras. Versículo 40,
una de las cosas que decían es: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. O sea, le estaban diciendo esto en forma de burla, ¿verdad? Jesús en realidad él nunca dijo que él iba a destruir el templo de Jerusalén. Él dijo destruyan este templo, pero refiriéndose al templo de su cuerpo, ¿verdad? Y en 3 días lo levanto. Pero él nunca mencionó que era el templo de Jerusalén, sino el templo de su cuerpo, ¿verdad? Eso se refería a él. Pero nunca lo entendieron y se lo malinterpretaron, y por eso les dían estas palabras. Y luego decía: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Bueno, precisamente él, siendo el hijo de Dios, no se iba a bajar de la cruz, porque precisamente por ser hijo de Dios, él venía a obedecer al Padre y él venía a pagar el precio del pecado, ¿verdad? Él lo sabía. Entonces, él no iba a hacer caso a lo que la gente le dijera, sino él estaba ahí por cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad? De Dios Padre. Y él sabía que con su muerte él iba a pagar el pecado del mundo. Verso 41. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, juntos con los maestros de la ley y los ancianos. O sea, dando a entender todo el consejo religioso que eran como 70 personas. Quizá no estaban todos, pero ahí estaba la gran mayoría de ellos. Dice que también se burlaban, ¿verdad? Y luego, mire lo que decían ellos: salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, dice. Y es el rey de Israel, decían, como diciendo, el rey está para salvar al pueblo, para defenderlo, para salvarlo de sus enemigos. Y este no puede salvarse ni él mismo, decía. Era una forma, pues, de burlona de ellos, ¿verdad? De burlarse de Jesús, sin saber los planes de Dios, ¿verdad? Y luego dice el verso 43, perdón, dice el verso 42, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. O sea que ellos no podían entender el plan de Dios y están hablando de una manera irreverente, ¿verdad? Irreverente, sin ningún conocimiento de lo que es el plan salvador de Dios, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ellos están diciendo cosas que no comprenden, están hablando cosas que no entienden, y no pueden coordinarlas, ¿verdad? En su mente. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser que si es el Hijo de Dios esté sufriendo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que si es hijo de Dios, él permita la injusticia? Si esta es una injusticia, ¿por qué la permite? Ellos no pueden comprender en este momento lo que está pasando. Verso 44. Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. O sea, dando a entender que todos ahí se estaban burlando de él, los soldados, los líderes y aún los bandidos. O sea que todos estaban en contra de Jesús, burlándose, no reconociendo quién era, no le estaban dando ningún crédito, ¿verdad? Aunque luego Lucas, sabemos de que Lucas, uno de los que estaba crucificados con él, pues sí, reconoció que Jesús no había hecho nada malo y que ellos sí estaban pagando por sus delitos, por sus pecados, por su mala conducta, ¿verdad? Pero hasta aquí, hermano, estamos viendo de que lo que Mateo está presentando es de que él fue por todos los que estaban ahí,
tanto soldados como religiosos como los criminales, ninguno de ellos le reconocía su grandeza, no le reconocía su justicia, y todo esto estaba como justificando su muerte, ¿verdad? Como que él era un impostor, ¿verdad? Porque a él no bajarse de la cruz, lo estaban considerando que él era un impostor. A él al no defenderse, este es un impostor, porque si fuera hijo de Dios, dice, pues mostraría su poder y aquí, y no dejaría que esto pase. Y desde luego la mente humana pues no podía comprender el plan de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dejarlo hasta acá porque el tiempo ya ha pasado, ¿qué? 1 hora, y me gustaría escuchar algunos de sus comentarios. ¿Cómo pueden ustedes ver que la injusticia del hombre, al no comprender el plan de Dios, cómo es que pasan las cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que pasan las cosas? Y cómo Jesús fue injustamente tratado, injustamente crucificado, injustamente juzgado, en fin, injustamente le dieron muerte, una muerte cruel que él no se merecía. Pero el plan de Dios era ese, para que a través de eso nosotros pudiéramos ser perdonados y que él pagara por los pecados de nosotros. Según los líderes religiosos, Jesús estaba pagando por su pecado de blasfemia, por el pecado que él mismo hizo de blasfemia, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús no blasfemó porque él dijo la verdad. Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y lo demostró con su resurrección, ¿verdad? Entonces, hasta aquí pues estamos viendo de que todo fue una injusticia, pero a la vez fue un plan determinado por Dios, ¿verdad? Para el bien de todos nosotros. ¿Cómo la injusticia puede convertirse en algo favorable para Dios? Ese es el punto, ¿verdad? Que a veces es un poco difícil de entender. ¿Cómo la injusticia, perdón, del hombre puede resaltar la justicia de Dios? ¿Alguna vez usted ha sufrido alguna injusticia? Todo ser humano vive en un mundo de injusticia, ¿verdad? Pero aún así, vemos que Dios nos ama y nos muestra su justicia, ¿verdad? Que Él no es como los seres humanos injustos. Y a pesar de que somos injustos, Dios nos recibe, nos ama, nos perdona y nos hace de sus hijos y nos enseña la verdadera justicia que es Él, ¿verdad? Una persona cuando ya conoce a Dios y es transformada por su palabra, por su amor, por su justicia, por su misericordia, su gracia, todo eso, pues la persona empieza a actuar justamente. Si Cristo no llega a su vida, la persona no pueden actuar justamente. Siempre van a actuar de una manera injusta, egoísta, de una manera donde solo piensan en sus intereses, ¿no? Y ese es el punto que se está viendo aquí, ¿verdad? Que si Jesús viene al mundo y no viene como la gente lo quiere ver, pues seguramente lo va a volver a juzgar y lo va a volver a condenar, ¿no? Porque el mundo anda buscando sus propios intereses. Cada uno va buscando su propia injusticia, ¿verdad? Pero Dios es un Dios que nos muestra que solamente Él es justo, solamente Él es santo, solamente Él es perfecto. Bueno, no sé si quieran comentar algo, ¿verdad? Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Voy a parar la grabación y si quieren quedarse otro ratito para comentar, lo podemos hacer con mucho gusto. Voy a apagar la grabación para que no quede muy largo el video.